Nery Ruiz Arbizu es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y está con nosotros esta mañana. Nery, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a los radioescuchas. Gracias, Nery, por tomar esta llamada. ¿Hay algún impacto que el Instituto Estatal Electoral esté previendo con las reformas secundarias en materia electoral que aprobaron senadores, diputados? Todavía no queda esto firme porque se regresó al Senado. El Senado puede ser que llame a sesión extraordinaria o esperarse hasta febrero, pero con lo que se ha aprobado hasta este momento, con lo que sabemos hasta este momento, ¿hay algún impacto al instituto local? Sí, mira, Juan Carlos, dentro de las modificaciones que se hicieron, hay unas directamente que impactan al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tiene que ver con el artículo 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí establecen que los OPLES o los institutos estatales electorales tendremos una estructura máxima, y así lo señala, de 2 áreas. Entonces, este es el impacto que tiene en el hecho de que actualmente nosotros contamos con una estructura mucho más, digamos, diversa, y pues habría que esperar a que se primero encuentre vigente y después a que se emita la normatividad correspondiente, porque instruye el Instituto Nacional Electoral a que lleve a cabo la emisión de una nueva normatividad que regule esa materia. Entonces, temporalmente estaríamos en espera de saber exactamente hasta dónde llega el impacto, pero pues ahorita, te digo, tendríamos nada más, estaríamos restringidos a 2 áreas funcionales, así como lo establece. Y lo otro, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. ¿En qué sentido? En que la modificación que sufre la estructura del Instituto Nacional Electoral, pues nos obliga a nosotros a esperar cómo es que la reforma electoral va a impactar a esa estructura, por ejemplo, las juntas distritales y las juntas locales, que son con quienes tenemos directamente coordinación nosotros para muchas actividades. El resto de reformas son, digamos, en otro sentido, como que el proceso electoral inicia en el mes de noviembre, pues simple y sencillamente ahí hay que ver el impacto que tiene, es decir, el proceso electoral al iniciar en finales de noviembre, pues el impacto es que la ley electoral local puede ser modificada hasta aproximadamente el día 10-13 de agosto del 2023, sí, que es cuando ahí son los límites de las reformas, por ejemplo, Juan Carlos. Sí, significan despidos para el Instituto Nacional Electoral en Sonora y significa más trabajo para el Instituto Estatal Electoral de Sonora. Pues ahí, Juan Carlos, yo no te podría contestar exactamente. Sí entiendo que al reducirse la estructura permanente que actualmente tienen las juntas locales y distritales, pues habrá un impacto de gran calado para el Instituto Nacional Electoral, y evidentemente eso afectará las relaciones con el Instituto Estatal Electoral. Ahora, ¿qué tanto más trabajo o no para nosotros? Eso dependerá de toda la normatividad que el INE emita, y que según esto en la reforma le da hasta marzo para emitir una normatividad y hasta agosto del 2023 para que haga la reforma de la estructura del INE. Entonces, habría que esperar hasta dónde llegan esos impactos, sí, esos alcances de la reforma. ¿Esas reformas secundarias tocan a los OPLES, a los organismos locales electorales, o únicamente es al INE? Como te mencionaba, este artículo de la Ley General de Instituciones, sí, toca a los OPLES, y existen una serie de normas que hasta el momento no tenemos el alcance. Sí. ¿Cuál es la finalidad? Te pongo ejemplos, ¿no? Modifican los plazos para lo que tiene que ver con la integración de las mesas directivas de casilla, que aún y cuando pudiéramos decir que es una función casi estrictamente del Instituto Nacional Electoral, nosotros tenemos ahí cierta, digamos, coordinación con ellos, y sí nos afecta necesariamente para el proceso electoral. Entonces son los aspectos que aún no quedan perfectamente definidos, que no están muy claros para ver esa parte ahí. Sí, en lo que sí ya, en lo local, Nery Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, en lo local hubo una reforma constitucional para empatar la elección estatal de 2030 con la de presidente de la República, y una gubernatura de 3 años de 2027 a 2030. Esto no tiene que ver con las reformas secundarias del presidente, con el plan B, ni con la reforma constitucional federal. Esta fue una reforma que planteó el gobernador
Alfonso Durazo, y que entiendo está en proceso todavía ahorita en cabildos para que quede firme esta reforma constitucional. En ese sentido, además de la gubernatura de 3 años y empatar la elección de 2030, la de gobernador con la de presidente, ¿hay algo en esta reforma constitucional del gobernador Durazo que impacte en el instituto? No, simplemente tendremos que hacer la planeación correspondiente con el tiempo debido. Sí. Eso no afecta en nada al instituto, simplemente nosotros haremos la planeación y haremos la presupuestación, que nosotros ahí no vemos ningún problema en ese sentido. Sí, ¿cómo les fue en el paquete económico 2023? Lo que solicitaron, ¿cuánto fue? Lo que les autorizaron, ¿cuánto fue? Nosotros solicitamos, fíjate que desde septiembre, en sesión pública, un presupuesto de 403 millones de pesos y nos están autorizando un presupuesto de 365 millones de pesos, es decir, más de 38 millones de recorte, lo cual implica más o menos un 9.5% del presupuesto, que implicaba lo que tiene que ver con el inicio del proceso electoral, que nosotros teníamos presupuestado para septiembre y ahora habría que esperar a ver la reforma, porque si empieza en noviembre se nos modifican el resto de los plazos, es decir, nosotros hicimos el presupuesto en septiembre con la normatividad vigente, con las reglas que teníamos en ese momento, y pues ahora actualmente habría que esperar cuáles son los impactos de esas modificaciones, porque se modifican fechas, pero también se pueden modificar a nivel local una serie de circunstancias que podrían afectar ese presupuesto. Entonces, ¿cuánto quedó este año? En 2023, ¿cuánto quedó? 365.325.597. 365. En este 2022, ¿cuánto van a ejercer o cuánto van a terminar por ejercer? 323 millones de pesos fue en este ejercicio. 323 millones. Es decir, y en términos reales, ¿cuánto es el aumento entonces del presupuesto, quitando la parte de la inflación? Lo que pasa es que si consideramos son 41 millones de pesos aproximadamente, más sin embargo corresponde, por decirte nada más, de lo que habíamos solicitado para proceso electoral, más de 90 millones de pesos. Entonces si nosotros consideramos que es lo que estamos incrementando, pues no es necesariamente lo que se maneja de 41 millones de pesos, sino que habíamos pedido 95 millones de pesos para proceso electoral, para inicio de proceso, y que implicaba adquisición de material electoral, por ejemplo, por anticipado, tenía que ver con urnas electrónicas que habíamos solicitado, tenía que ver también con el PREP, el inicio de las operaciones del PREP, y así una serie de conceptos necesarios para ir avanzando en el proceso electoral.